El multimillonario finge dormir para probar a la sirvienta y se queda paralizado cuando ella habló. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. 11 empleadas en 8 meses, dijo el asistente desde la puerta. La agencia pregunta si esta vez quiere revisar el expediente antes de confirmar. Rodrigo Carvalho no giró la cabeza. Seguía mirando Múnich desde el ventanal del último piso de la Torre Carvalho, con una taza de café negro que llevaba 20 minutos sin tocar. Dígales que sí. Señor, esa fue la misma respuesta las 11 veces anteriores. Y las 11 veces terminó igual. Rodrigo dejó la taza sobre el escritorio. Que venga. Todas se van de todos modos. La puerta se cerró en silencio. Afuera, Múnich despertaba entre niebla y luces amarillas. El río Isar reflejaba el cielo de octubre como un espejo roto. Rodrigo lo miraba sin verlo. Llevaba 3 años mirando las cosas sin verlas. Los periódicos lo llamaban el arquitecto frío. Sus socios, a sus espaldas, lo llamaban simplemente La Roca. Era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas financieras con una sola expresión, esa mandíbula firme, esa mirada de quien calcula todo antes de mover un dedo. Pero las rocas también se rompen. Solo que nadie lo ve cuando ocurre. En algún punto de esa misma ciudad, en un departamento pequeño de Schwabing que olía a medicamentos y café recalentado, una mujer doblaba su uniforme de trabajo con el mismo cuidado con que otros doblan sus mejores cosas. Porque para Lisana Souza, ese uniforme era lo mejor que tenía. Abuela, mañana tengo una entrevista. Carmen Souza abrió un ojo desde el sillón. Artritis en ambas manos, y la memoria más afilada de cualquier persona que Lisana conociera. ¿Para qué trabajo? Empleada doméstica. En una mansión en Bogenhausen. Carmen cerró el ojo. Lleva el pelo recogido y no sonrías tanto al principio. Los ricos desconfían de la gente que sonríe demasiado rápido. Gracias, abuela. Y no firmes nada sin leerlo. ¿Cuánto pagan? Lisana dijo la cifra. Carmen no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era más baja. Entonces ve. Y quédate. Lisana apagó la luz del pasillo. Desde su cuarto escuchó el sonido rítmico del respirador de su abuela, ese compás que llevaba 2 años siendo la banda sonora de sus noches. La insuficiencia cardíaca de Carmen no daba tregua. Los medicamentos no eran baratos. El alquiler tampoco. Había dejado la enfermería en el 3er año. Sin drama, sin escena. Solo había cerrado los libros un martes por la tarde y no los había vuelto a abrir. No porque no quisiera continuar, sino porque alguien tenía que cuidar a Carmen y no había nadie más. Ese salario podía cambiar todo. ¿Lisana? Dijo la voz de su abuela desde el cuarto. ¿Qué, abuela? No te pongas nerviosa en la entrevista. Recuerda quién eres. ¿Y quién soy? Un silencio corto. Alguien que sabe hacer las cosas bien. Eso vale más de lo que te imaginas en una casa donde nadie sabe hacer nada. Lisana sonrió en la oscuridad del pasillo. Buenas noches, abuela. Y lleva paraguas. Mañana llueve. La señora Herrera abrió la puerta de la mansión Los Sauces antes de que Lisana terminara de llamar. Lisana Souza, dijo, revisando un papel. De Portugal. Nacida allí. Llevo 6 años en Múnich. ¿Habla alemán con fluidez? Alemán, portugués, español y algo de italiano. La señora Herrera no pareció impresionada. O si lo estaba y simplemente no lo mostraba. Era una mujer con una mirada que evaluaba a las personas en cuestión de segundos y las archivaba para siempre. Venga. El recorrido fue breve y preciso. Cada habitación tenía sus reglas. El estudio del señor Carvalho era zona restringida, se limpiaba solo cuando él no estaba, nada sobre el escritorio se tocaba jamás. La habitación del extremo norte del 2º piso está cerrada con llave, dijo la señora Herrera deteniéndose frente a una puerta. Y así debe permanecer siempre. ¿Por qué está cerrada?
Un silencio muy corto, casi imperceptible. Porque el señor Carvalho lo dispone así. ¿Hace cuánto tiempo? La señora Herrera la miró fijo. 3 años. No vuelva a preguntar por esa habitación. Lisana asintió. Pero el dato quedó guardado en algún lugar de su cabeza, junto a los frascos de medicamentos que había visto en el escritorio durante el recorrido, ansiolíticos, somníferos, antidepresivos de última generación. Una combinación que reconoció de inmediato por sus 3 años de formación inconclusa. Una combinación que la preocupó. El contrato era claro. Lunes a viernes, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Salario que triplicaba lo que ganaba en la clínica. Seguro médico incluido. Este último detalle hizo que Lisana cerrara los ojos exactamente un segundo. ¿Alguna pregunta sobre los términos? Dijo la señora Herrera. ¿El seguro médico cubre a familiares directos? La señora Herrera la miró con algo que podría haber sido sorpresa. Depende del plan. Puede solicitarlo en el Departamento de Recursos Humanos del grupo. ¿Tiene a alguien que necesite cobertura? Mi abuela. Insuficiencia cardíaca. Un silencio breve. Solicítelo el primer viernes, dijo la señora Herrera. Yo hago la llamada. Lisana firmó. Leyó todo antes, como le había dicho su abuela. Empieza el lunes, dijo la señora Herrera. Lisana caminó hacia la salida. Cuando llegó a la verja, escuchó la voz de la señora Herrera detrás de ella, más baja que antes. Una cosa más. El señor Carvalho no habla con el personal. Si tiene alguna necesidad, me la comunica a mí. Entendido. Bien. Y dure más de una semana, por favor. Ya estoy cansada de entrevistar gente. Lisana no supo si era una advertencia o una súplica. Asumió que eran las dos cosas. El primer lunes, a las 6:50 de la mañana, Lisana entró a una mansión que parecía un museo donde nadie vivía. 16 habitaciones. Pasillos amplios con cuadros que nadie miraba. Salones con muebles perfectos y el olor específico de los espacios que no reciben aire fresco. Un piano de cola en el salón principal con partituras abiertas en el atril, siempre en la misma página. Nadie había pasado esa página en meses. La señora Herrera la esperaba con una lista de tareas y una expresión que decía claramente, no cometas errores. Hoy trabaja en el ala este. El señor está en reuniones hasta las 5. La miró de arriba abajo. No toque nada que no esté en la lista. Entendido. El jarrón azul del pasillo norte no se mueve. Ni para limpiar debajo. Entendido. Si rompe algo, me lo dice antes de intentar arreglarlo sola. Entendido. La señora Herrera frunció ligeramente el ceño, como si esperara alguna objeción y la ausencia de una la desconcertara. ¿Tiene alguna pregunta? Dijo finalmente. Sí. ¿Hay alguna preferencia para los productos de limpieza de las superficies de madera del ala este? Algunos son sensibles a ciertos disolventes. La señora Herrera la miró un segundo. El armario del segundo piso tiene los productos específicos para cada superficie. Todo está etiquetado. Bien. Lisana tomó la lista. Empiezo por las habitaciones de invitados. Trabajó con la precisión que había aprendido en la clínica, donde la higiene no era una opción sino una necesidad. Y mientras limpiaba, observaba. Observaba la habitación de la niña, con la puerta siempre entreabierta y los juguetes perfectamente ordenados sobre estantes que nadie había tocado en mucho tiempo. Observaba el piano de cola en el salón principal, con partituras abiertas que llevaban meses en la misma página. Observaba los vasos de agua en el despacho, medio vacíos junto a frascos de medicamentos. Al final de la primera semana, la señora Herrera la llamó aparte. ¿Ha trabajado bien?, dijo, y en su boca esas 3 palabras valían tanto como un discurso. El lunes siguiente tiene autorización para limpiar el estudio cuando el señor no esté presente. Lisana asintió. Señora Herrera. Dudó un segundo. Los medicamentos del escritorio del señor Carvalho.
¿Lo supervisa un médico regularmente? La mujer la miró fijo durante 3 segundos exactos. Eso no es asunto suyo. No. Solo era una observación. La combinación que vi puede ser peligrosa si las dosis no están ajustadas. ¿Usted entiende de medicamentos? Estudié 3 años de enfermería. Otro silencio. Más largo. Le transmitiré la observación al médico del señor, dijo la señora Herrera finalmente, con una voz en la que algo, apenas perceptible, había cambiado. Gracias. Lisana salió hacia el autobús. Esa noche, según supo semanas después, la señora Herrera llamó al médico de Rodrigo para confirmar que la última revisión había sido hacía 40 días. El médico llegó al día siguiente. Rodrigo Carvalho vio a Lisana por primera vez un miércoles por la tarde. No fue un encuentro. Fue una observación. Él bajaba por la escalera principal con el teléfono en la mano y ella estaba al fondo del pasillo, de espaldas, arreglando un jarrón que había movido para limpiar la consola. Lo hacía con una concentración absoluta, como si ese jarrón importara. Como si todo importara. Rodrigo se detuvo en el último escalón. Las 11 anteriores habían trabajado con eficiencia mecánica, con esa actitud de quien hace lo que se le paga y nada más. Esta lo hacía diferente. Como alguien que entiende que una casa es algo más que una suma de superficies. Se fue sin decir nada. Pero al día siguiente, el jarrón de su escritorio, que llevaba meses vacío, tenía 3 ramas de lavanda recién cortadas del jardín. Nadie le había pedido permiso. Nadie se lo había pedido jamás. Rodrigo las miró un momento. Luego siguió trabajando. Pero algo, en algún lugar dentro de ese pecho que hacía 3 años funcionaba solo por inercia, registró el detalle. Esa tarde bajó a la cocina por primera vez en semanas. La señora Herrera lo miró con una expresión cuidadosamente neutral. ¿Necesita algo, señor? La nueva empleada. ¿Quién le dijo que podía poner flores en mi despacho? Nadie. ¿Quiere que se las retire? Rodrigo miró el espacio donde normalmente habría estado su taza de café, que alguien había lavado y dejado en el escurridor. No, dijo finalmente. Déjelas. Y subió. La 4ª semana, a las 3 de la tarde, el cuerpo de Rodrigo Carvalho tomó una decisión sin consultarle. Llevaba 2 días durmiendo menos de 2 horas. Las reuniones con los fondos de Frankfurt habían sido un desgaste brutal, y la noche anterior había combinado los omníferos con 2 vasos de whisky, lo que lo había dejado en ese estado extraño entre la vigilia y la anestesia que conocía demasiado bien. A las 3 de la tarde, mientras revisaba contratos en el sofá del estudio, los papeles resbalaron de su mano. La cabeza cayó hacia el costado del respaldo. No fue un sueño. Fue un colapso suave, ese tipo de inconsciencia que llega cuando el organismo decide que ya tuvo suficiente. 15 minutos después, Lisana entró al estudio. Se detuvo en el umbral. Rodrigo estaba dormido en el sofá, con la camisa levemente abierta en el primer botón y los documentos esparcidos alrededor de sus pies. Sobre el escritorio, perfectamente visibles. Una carpeta abierta con cifras que cualquier competidor habría pagado fortunas por ver, la clave del gabinete escrita en un post-it amarillo, su billetera volcada con billetes de alta denominación asomando. Lisana no tocó nada de eso. Recogió los documentos del suelo, los apiló boca abajo sin mirarlos. Cerró la carpeta. Limpió en silencio, moviéndose alrededor del sofá con la misma precisión de cuando trabajaba en la clínica y había pacientes dormidos en las habitaciones. Lo que ella no sabía era que Rodrigo llevaba 5 minutos despierto. Había recuperado la conciencia cuando escuchó sus pasos en el parqué. Permaneció quieto. Quería ver. Observó, con los ojos entrecerrados, cómo recogía los documentos sin leerlos. Cómo ignoraba la billetera. Cómo acomodaba todo con esa delicadeza de quien respeta el espacio ajeno sin que nadie se lo haya pedido. Entonces Lisana se acercó al sofá. Rodrigo controló la respiración.
Ella fue al armario lateral, sacó la manta de lana doblada en el estante de arriba y la extendió sobre él con una suavidad que tardó varios segundos. Cuidó de cubrirle desde los pies hasta los hombros sin rozarle la cara. Rodrigo no se movió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le puso una manta encima? La respuesta llegó sin que la buscara. Fernanda. 3 años y 4 meses atrás, en esa lancha en el lago de Garda, antes de que la tormenta llegara sin aviso y cambiara todo para siempre. Lisana terminó de acomodar la manta. Se quedó quieta un segundo, mirándolo. Y entonces habló. En voz muy baja. Casi un susurro. En español, su idioma natal, completamente convencida de que el alemán del señor era lo único que entendería. No sé qué le pasó, dijo. Pero lo que sea que carga, es demasiado para cargarlo solo. Ojalá alguien se lo haya dicho antes. Apagó la lámpara del escritorio, dejando solo la luz natural de la ventana. Salió cerrando la puerta con la misma delicadeza con que había hecho todo lo demás. En el sofá, Rodrigo Carvalho no se movió durante 5 minutos completos. El español. Él lo hablaba con fluidez desde sus años en Madrid, cuando el Grupo Carvalho era apenas una empresa mediana. Lo hablaba y lo entendía perfectamente. Cada palabra. No sé qué le pasó. Pero lo que sea que carga, es demasiado para cargarlo solo. Nadie le había dicho eso. Ni su médico, que le recetaba pastillas y pedía análisis. Ni sus socios, que preguntaban por los números y miraban hacia otro lado en los momentos difíciles. Ni sus amigos de antes, que habían ido desapareciendo uno a uno porque nadie sabe muy bien cómo quedarse cerca de alguien que se está apagando. Una empleada de limpieza que creía que no la escuchaban le había dicho en 12 palabras más que todo el mundo en 3 años. Esa noche, Rodrigo Carvalho bajó a cenar. Algo que no hacía desde hacía semanas. La señora Herrera lo notó. No dijo nada, pero lo notó. Y notó también que a la mañana siguiente había un sobre en la cocina con el nombre de Lisana escrito con letra firme y masculina. Lisana lo abrió con desconfianza. Dentro, 3 líneas a mano, tiene razón. Es demasiado. No hay disculpa por haberlo ignorado tanto tiempo. RC. Lo leyó 3 veces. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo del delantal. Esa tarde, en la cocina del departamento de Schwabing, le contó a su abuela. Carmen escuchó sin interrumpir, cosa inusual en ella. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando Lisana terminó. Mi trabajo. Igual que siempre. Eso está bien. Carmen la miró. Pero no cierres la puerta cuando la vida quiere abrirla. No sé de qué puerta hablas, abuela. Claro que sí, dijo Carmen, y volvió a su programa de televisión. Lisana se quedó en la cocina mirando la nota doblada sobre la mesa. Ojalá alguien se lo haya dicho antes. Ella no había esperado que alguien la escuchara. Nunca esperaba eso. Simplemente lo había dicho porque era verdad y porque a veces la verdad necesita salir aunque sea al aire. Guardó la nota en el cajón de su mesita de noche. No supo por qué. Lo que siguió no fue un romance. Fue algo más extraño y más real. Notas. Simples notas de papel que aparecían y desaparecían del escritorio del estudio, del banco del jardín, de la encimera de la cocina. Él escribió primero. Las ramas de lavanda son lo primero que ha olido bien en esta habitación en mucho tiempo. Gracias. Ella respondió al día siguiente, junto a los nuevos brotes que había traído. El lavanda calma el sistema nervioso. Es eficacia comprobada. No es solo decoración. Rodrigo sonrió solo en su despacho. Era la primera vez que sonreía allí desde que podía recordar. Las notas fueron haciéndose más largas. Ella observó que el piano llevaba meses sin tocarse. Él le respondió que era de Fernanda y que no podía sentarse frente a él todavía. Lisana respondió, entonces quizás hay que empezar por abrirlo. No para tocarlo. Solo para que el aire entre. Al día siguiente, el piano estaba abierto. Las partituras, en la misma página de siempre. Pero estaba abierto.
Un martes de noviembre, Rodrigo dejó la nota más larga. Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente en el lago de Garda. Teníamos 10 días de vacaciones. La tormenta llegó sin aviso. Yo conducía la lancha. Sigo conduciendo esa lancha todos los días en mi cabeza, haciendo cosas distintas. Nunca llego a ningún lado diferente. Creo que usted lo entendería sin que yo explique por qué. Lisana leyó la nota sentada en el banco del jardín, durante su pausa del mediodía. Ese día se le escaparon 2 lágrimas. Sin permiso. Respondió esa tarde, lo entiendo porque sé lo que es cargar con lo que no se puede cambiar. Hay una diferencia entre recordar y quedarse encerrado adentro del recuerdo. Una cosa honra a quienes amamos. La otra nos hace desaparecer junto a ellos. Usted todavía está aquí. Eso importa. No hubo respuesta ese día. Tampoco al siguiente. Lisana pensó que había ido demasiado lejos. Pero el tercer día, cuando llegó al estudio, encontró algo diferente. La foto enmarcada de Fernanda y Lucía, que había estado girada hacia la pared desde el primer día que Lisana limpió ese despacho, estaba ahora orientada hacia el centro de la habitación. Mirando hacia afuera. Lisana no dijo nada. Solo la dejó así. Fue la señora Herrera quien le comunicó que el señor Carvalho quería hablar con ella. ¿Conmigo?, preguntó Lisana. ¿Tiene alguna otra empleada doméstica en esta mansión? Lisana fue al despacho a las 9 del jueves. Rodrigo estaba junto al ventanal. Se giró cuando ella entró, y era la primera vez que Lisana lo veía de frente, de cerca, en plena luz del día. Siéntese, por favor, dijo. Lisana se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta. Quería agradecerle en persona, comenzó él. No solo por el trabajo, que es excelente. Por las notas. Por la lavanda. Por la manta. Hubo un silencio. No tenía intención de despertarle, dijo Lisana. Lo sé. Por eso valió más. ¿Estudió enfermería? Lisana lo miró. ¿Cómo lo sabe? La forma en que recoge materiales. La manera en que se mueve cuando hay alguien dormido en una habitación. Y notó los medicamentos desde el primer día. No todos lo habrían notado. 3 años, dijo ella. Tuve que dejarlo. ¿Por su abuela? Sí. ¿Piensa retomarlo? Algún día. ¿Por qué algún día y no ahora? Ella lo miró. Era una pregunta directa. Merecía una respuesta directa. Porque primero hay que asegurarse de que ella está bien. ¿Y si pudiera hacer las 2 cosas? Lisana no respondió de inmediato. ¿Me está preguntando eso como empleador?, dijo finalmente. Lo estoy preguntando como alguien que lleva semanas leyendo sus notas y quiere entender a la persona que las escribe. Un silencio diferente. De los que no incomodan. Hay una fundación, dijo Rodrigo. Una idea que llevo pensando. Becas de reincorporación para personas que dejaron sus estudios por responsabilidades familiares. Quería preguntarle si tiene sentido. Antes de hablar con los abogados. Lisana lo miró. ¿Me está preguntando a mí? Usted sabe cosas sobre esto que yo nunca podré saber desde donde estoy. Tiene mucho sentido, dijo Lisana. Hay muchas personas que lo necesitan. Y muchas que nunca van a pedirlo porque creen que ya es tarde. ¿Usted cree que es tarde para usted? No. Pero me ayudaría a creer que no. Rodrigo asintió lentamente. Me gustaría conocer a su abuela, dijo. Las notas la mencionan a menudo. ¿Cree que aceptaría venir a tomar café un sábado? Ella acepta café en cualquier parte. Lisana lo miró. Pero le advierto que habla sin filtros. Llevo 3 años sin hablar con nadie que diga lo que piensa. Me parece bien. Carmen Sousa llegó a la mansión Los Sauces en taxi, con su chal de siempre y los dedos artríticos envueltos en guantes de lana. Miró la fachada sin cambiar la expresión. Bonita jaula, dijo, entrando.
Rodrigo la esperaba en el jardín de invierno, con café listo y el pastel de manzana de la pastelería del barrio. Se puso de pie cuando Carmen entró. Ella lo evaluó en 2 segundos. Señor Carvalho. Mi nieta me contó poco de usted. Solo lo esencial. Bien hecho. Los hombres que hablan demasiado de sí mismos suelen ser peligrosos. Señora Carmen. Rodrigo sirvió el café. Su nieta también habló poco de usted. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dice las cosas como son? Carmen probó el café. Correcto. Lo miró directamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo algo que no quería escuchar? Hace 3 años, respondió Rodrigo. Y era yo mismo. ¿Y qué se dijo? Que debía haber salido antes de la oficina esa noche. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de alguien que acaba de decir algo verdadero frente a alguien que sabe escucharlo. El dolor no se va, dijo Carmen finalmente. Pero con el tiempo aprende a vivir junto a usted en lugar de encima. Hay diferencia. ¿Cuánto tiempo tarda en aprender? Depende de si usted lo deja o no. ¿Y cómo se deja? Carmen dejó su taza. Yo perdí a mi marido con 42 años. Lo dejé cuando entendí que seguir cargando el dolor solo era mi manera de no tener que conocer a nadie más. Era más cómodo que arriesgarme. Rodrigo la miraba sin decir nada. ¿Le suena familiar?, preguntó Carmen. Rodrigo no respondió. Pero Carmen vio en su cara que sí le sonaba. La diferencia entre estar roto y estar perdido, dijo Carmen, es que lo roto se puede arreglar. Lo perdido, no. ¿Usted cree que yo estoy roto? Creo que lleva 3 años convenciéndose de que está perdido para no tener que intentar arreglarse. Son cosas distintas. Rodrigo miró su taza de café. ¿Se lo dijo a alguien o lo pensó usted sola? Lo pienso yo sola desde hace 78 años. Carmen acomodó su chal. Tengo mucho tiempo para pensar con este respirador al lado. Cuando Carmen se fue 3 horas después, le dijo a Lisana en el pasillo, en voz baja. Ese hombre está roto pero no está perdido. Son cosas distintas. No lo dejes perderse. Abuela. No te estoy pidiendo que te cases con él. Te estoy pidiendo que no lo abandones cuando lo necesite. Lisana no respondió. Pero tampoco lo olvidó. Diciembre llegó a Múnich con mercadillos de Navidad, olor a vino de Navidad y luces blancas colgadas entre los tilos. Y con Isabela Monteiro. Isabela era socia minoritaria del Grupo Carvalho desde hacía 2 años. Inteligente, calculadora, con una reputación en el mundo financiero que mezclaba admiración y precaución. Llevaba 18 meses intentando comprar la participación mayoritaria del grupo, y Rodrigo la había rechazado en cada ocasión con la misma frialdad que aplicaba a todo. Lo que Rodrigo no sabía todavía era que Isabela había cambiado de estrategia. Llegó un viernes por la tarde sin avisar, con un abrigo que costaba más que el salario mensual de Lisana. Lisana estaba en el pasillo decorando con ramas de abeto cuando escuchó la voz desde el recibidor. Rodrigo, querido. Espero que no te importe la visita. Rodrigo salió del estudio con el ceño fruncido. Isabel. Llama antes la próxima vez. Pensé que ya no había formalidades entre nosotros. Isabela miró el pasillo y vio a Lisana. ¿Quién es esta? La señora Herrera se lo explicará, dijo Rodrigo. Mi despacho. 5 minutos. Isabela no se movió de inmediato. Miró a Lisana con esa evaluación rápida que ciertos tipos de personas aplican a quienes consideran inferiores. ¿Decorando para Navidad?, preguntó, con un tono que no preguntaba nada. Sí, dijo Lisana, sin añadir nada más. ¿Qué detalle? Una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y fue iniciativa propia o se lo pidieron? Iniciativa propia, dijo Lisana. Qué interesante. Isabela volvió a mirar a Rodrigo. No sabía que el servicio tomaba este tipo de iniciativas. El servicio hace bien su trabajo, dijo Rodrigo, con esa voz sin temperatura que usaba cuando era más peligroso.
A diferencia de las visitas que no avisan. Isabela sonrió. No era una sonrisa de derrota. Cuando salió del despacho 40 minutos después, pasó junto a Lizana en la escalera. Un consejo, dijo, con voz suave que llevaba algo afilado debajo. La gente que trabaja en estas casas a veces confunde la amabilidad del empleador con otra cosa. Es un error costoso. Lizana la miró directamente. Gracias por el consejo, respondió, con la misma calma con que manejaba todo. Isabela esperó incomodidad. Titubeo. No obtuvo ninguno. Eso, pensó mientras bajaba hacia la salida, era un problema. Esa noche, desde su coche aparcado a 2 calles de la mansión, hizo una llamada. Necesito información completa sobre la nueva empleada de Carvalho, dijo. Lizana Souza. Portuguesa, vive en Schwabing. Quiero saber todo. Estudios, familia, deudas, historial laboral. ¿Para qué necesita eso? Para asegurarme de que no sea un problema. Y si lo es, para convertirlo en una solución. Enero llegó con nieve y con algo que Rodrigo no había sentido en 3 años, que el lunes llegaba antes de lo esperado. Las notas continuaban. Las visitas de Carmen los sábados se habían vuelto el punto fijo de su semana. El piano seguía abierto. Una tarde Rodrigo se sentó frente a él sin tocar ninguna tecla, simplemente sentado, y Lizana lo encontró así cuando pasó por el salón y no dijo nada, solo siguió caminando. Fue suficiente. La señora Herrera empezó a llegar 10 minutos más tarde por las mañanas. No porque nadie se lo pidiera. Solo porque había notado que el señor y Lizana coincidían en la cocina a las 7:15, y que esos 10 minutos producían las únicas conversaciones reales que Rodrigo había tenido con otro ser humano en mucho tiempo. Una mañana de enero, Rodrigo preguntó: ¿por qué dejó realmente la enfermería? Lizana revolvió su café. Ya se lo dije. Mi abuela necesitaba cuidados. Eso es la razón práctica. Le preguntó la otra. Lizana lo miró. ¿Cuál otra? La que no le dijo a nadie. Un silencio. Rodrigo no apartó la vista. Porque si me quedaba, dijo Lizana finalmente, tenía que elegir entre ella y yo. Y elegir yo me parecía imposible mientras ella estaba sola. ¿Y ahora? Ahora el seguro médico del grupo cubre su tratamiento. Y estoy apuntada a retomar el 3er año en septiembre. Rodrigo la miró. ¿Cuándo decidió eso? La semana pasada. ¿Por qué la semana pasada? Lizana pensó un segundo. Porque alguien me preguntó 2 veces por qué no lo hacía ya. Y la segunda vez no tuve una buena respuesta. Rodrigo tomó su café. Bien, dijo simplemente. La señora Herrera, que pasaba por el pasillo, continuó caminando sin cambiar la expresión. Pero esa tarde, cuando nadie miraba, hizo algo que nadie le había visto hacer en 16 años de trabajo en esa mansión. Sonrió. En febrero llegó el golpe. La fiesta anual del Grupo Carvalho se celebraba en el Hotel Viejares Seiten. Directivos, socios, inversores internacionales. El evento más importante del año fiscal. Isabela Monteiro llevaba semanas controlando la coordinación del catering como parte de la comisión de socios. La señora Herrera fue al despacho de Rodrigo un martes por la mañana. Señor Carvalho. Hay una situación con el evento. ¿Qué situación? El coordinador de catering llama para avisar que necesitan personal de apoyo de emergencia para la noche. El nombre de Lizana Souza aparece en la lista de disponibles de la agencia. Rodrigo no se movió. ¿Quién gestionó ese cambio? La coordinación del evento. Que lleva 2 meses bajo supervisión de la señora Monteiro como parte de la comisión de socios. Rodrigo dejó el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Sabe Lizana? Todavía no. Avísela. Quiero que lo sepa antes de que ocurra. Lizana lo recibió de pie en el jardín, con el teléfono en la mano después de colgar con la señora Herrera. Luego llamó a Carmen. Me quieren hacer servir mesas en la fiesta de la empresa, dijo. Para que me vean así delante de sus socios. ¿Y?
dijo Carmen. Y es una humillación calculada, abuela. Solo es humillación si tú la recibes así. ¿Sabes servir mesas? Trabajé en hostelería 2 años. Entonces sirves las mesas mejor que nadie, te mantienes derecha y que hablen todo lo que quieran. La dignidad no se pierde por cargar una bandeja. Se pierde cuando uno deja de respetar su propio trabajo. Lisana guardó silencio. ¿Rodrigo sabe lo que está pasando?, preguntó Carmen. Sí. ¿Y qué hizo? Avisarme. Bien. Eso significa que no estás ciego y que le importa lo que te pase. Ahora ve a esa fiesta, haz tu trabajo con excelencia y recuerda una cosa: las personas que necesitan humillar a otros lo hacen porque por dentro son muy pequeñas. Y tú no tienes tiempo para ser pequeña. La noche de la fiesta, el salón del Viejareseiten brillaba con esa indiferencia elegante de los espacios que nunca cambian. Trajes, vestidos de colores neutros, el murmullo de las conversaciones donde todo el mundo mide sus palabras. Lisana trabajó. No con la actitud de quien aguanta. Con la actitud de quien hace bien su trabajo porque siempre lo hace así. A las 10 de la noche, Isabela se acercó a Rodrigo en medio de una conversación con 3 inversores de Viena. Copa en mano, sonrisa de precisión quirúrgica. Rodrigo, los señores me estaban preguntando por la nueva incorporación al equipo directivo. Me confundí, pensé que te referías al departamento financiero. Pero me dicen que es tú, empleada doméstica. Los 3 inversores miraron. Lisana pasaba en ese momento con una bandeja de copas. Lisana trabaja en mi casa, dijo Rodrigo, con esa voz sin temperatura que usaba cuando era más peligroso. Con una competencia y una integridad que pocas personas en esta sala podrían igualar. Isabela sonrió. Por supuesto. Es que algunos pensamos que hay ciertos límites que mantienen las estructuras funcionando. No todos los contextos son intercambiables. Tiene razón, dijo Rodrigo. Por ejemplo, hay contextos donde la lealtad importa más que la posición. Esta noche estoy aprendiendo exactamente cuáles son. El silencio duró 2 segundos. Los inversores de Viena miraron sus copas. Isabela no perdió la sonrisa. Pero algo detrás de ella cambió. Lisana siguió caminando con la bandeja sin mirar hacia ninguno de ellos. Al terminar el evento, la señora Herrera esperaba en el pasillo de salida con el abrigo de Lisana. Bien hecho, dijo. Era la primera vez en meses que le decía algo que no fuera una instrucción. ¿El señor Carvalho ya se fue? No. La está esperando afuera. Rodrigo estaba junto al coche, con el cuello del abrigo levantado contra el frío de febrero. La nieve caía en copos finos que se disolvían antes de tocar el suelo. ¿Está bien?, preguntó cuando Lisana se acercó. Estoy bien. ¿Usted? Esta noche, más que en mucho tiempo. Se miraron. El ruido de la ciudad, los coches, la nieve que no terminaba de cuajar. Lo que dijo adentro, dijo Lisana. Era verdad, respondió él, sin dejarla terminar. Rodrigo, dijo ella, usando su nombre por primera vez. ¿Qué está haciendo exactamente? Él la miró. No lo sé todavía con precisión. Pero sé que no quiero que termine. Lisana sostuvo su mirada durante un segundo. Entonces tenga cuidado con lo que hace a continuación, dijo. Porque hay personas mirando y buscando una razón para convertirlo en un problema. Rodrigo asintió despacio. Lo sé. Y aún así. Aún así. Lo que Isabela hizo la semana siguiente superó lo que cualquiera habría esperado. Un lunes a las 9 de la mañana, mientras Lisana limpiaba el segundo piso, escuchó la voz de la señora Herrera desde abajo. Un tono diferente. Tenso. Bajó. En el recibidor había 2 hombres que no reconoció. La señora Herrera tenía una expresión que Lisana nunca le había visto, confundida y asustada al mismo tiempo. Señorita Sousa. Acompáñenos, por favor. Hay una denuncia que requiere su presencia en comisaría. ¿Qué denuncia? Se lo explicarán allí.
30 minutos después, en la comisaría del distrito, le mostraron una fotografía. El brazalete de Fernanda. Oro blanco. Una inscripción grabada en el interior, F. y R, 12 de junio. El aniversario de boda de Rodrigo y su esposa. Había aparecido en el bolso de Lizana. En el casillero que usaba en la mansión. Es un malentendido, dijo Lizana, con la voz firme aunque el estómago se le había convertido en piedra. Eso es lo que habrá que determinar, respondió el agente. Ese objeto nunca estuvo en mi poder. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Puede explicar entonces cómo llegó a su casillero? No. Pero alguien que tenía acceso a la mansión lo puso ahí. ¿Tiene usted una persona en mente? Lizana pensó en Isabela. En su mirada en el pasillo. En la llamada que alguien había hecho esa noche desde un coche aparcado a 2 calles. Todavía no, dijo. Pero la hay. Llamó a Carmen, que tardó 4 segundos en decir, no firmes nada sin un abogado. La noticia tardó 6 horas en aparecer en los portales alemanes. Empleada doméstica de Rodrigo Carvalho detenida por robo de joya con valor sentimental incalculable. La empleada del multimillonario. Amor calculado o robo planificado. El CEO de Grupo Carvalho y su sirvienta, el escándalo que nadie vio venir. Carmen Sousa leyó los titulares desde su sillón. No lloró. Apretó los dientes. Estúpida, dijo, y no estaba hablando de su nieta. Rodrigo Carvalho leyó los mismos titulares de pie en su despacho, sin sentarse, sin moverse durante varios minutos. Luego marcó el número de su abogado. Quiero saber quién presentó esa denuncia. No fue la policía quien la inició. Alguien la impulsó desde afuera. Quiero ese nombre antes de las 6 de la tarde. Y quiero al mejor equipo de investigadores privados de la ciudad en mi oficina mañana a las 8. Lizana fue liberada esa noche sin cargos formales, pendiente de investigación. Al día siguiente fue a la mansión. Encontró a Rodrigo en el pasillo de entrada. No, dijo él, antes de que ella abriera la boca. Señor Carvalho. No va a renunciar. Mi presencia aquí le está haciendo daño. Los medios, sus inversores, la Junta. No me importan los medios. Si le importan. Le importan su empresa y su reputación, y tienen razón en importarle. Lizana sostuvo su mirada. Ese brazalete es de Fernanda. Usted sabe que yo nunca lo habría tocado. Pero los periódicos no saben eso, y mientras yo esté aquí, cada día tienen una historia que contar a su costa. ¿Y si me da igual? No puede dársele igual. Tiene empleados que dependen de este grupo. Tiene socios que necesitan confiar en usted. A veces querer a alguien significa quitarse del camino para que el daño no llegue hasta él. Rodrigo la miró durante un segundo largo. ¿Me está diciendo que se va para protegerme? Le estoy diciendo que necesito irme para que usted pueda pelear esto sin que yo sea el problema. Escúcheme, dijo Rodrigo. Ese brazalete fue robado de mi despacho. No por usted. Y la persona que lo hizo lo sabe también, y por eso lo usó. Voy a encontrarla. Lo sé. Pero mientras tanto, nada. No se va a ningún sitio. Le pido un día. Solo un día para empezar la investigación. Si mañana sigue creyendo que debe irse, lo acepto. Lizana lo miró. Un día, dijo. Pero esa noche, sentada con Carmen en la cocina de Schwabing, con el ruido del respirador de fondo y los titulares en la pantalla del teléfono, Lizana tomó su propia decisión. No puedo seguir allí mientras todo esto está abierto, dijo. No por mí. Por él. Carmen escuchó en silencio. ¿Y si él prefiere que te quedes? Dijo finalmente. Puede que sí. Pero a veces querer a alguien significa quitarse del camino aunque duela. Carmen miró sus manos artríticas. Eso es muy noble, dijo. O muy tonto. A veces las dos cosas son lo mismo. A la mañana siguiente, Lizana le entregó su renuncia a la señora Herrera. La señora Herrera la leyó.
dobló el papel. Es un error, dijo. Quizás. Pero es mío. La señora Herrera guardó silencio un segundo. El señor Carvalho no está en la mansión ahora. Pero antes de irse anoche, me pidió que le dijera, si usted volvía a hablar de renunciar. La señora Herrera carraspeó, cosa que nunca hacía. Que la gente que se va cuando las cosas se complican nunca se entera de cómo terminan las historias. Y que las historias que valen la pena siempre terminan bien. Lizana se fue de la mansión. Pero se llevó esas palabras. Durante las 3 semanas siguientes, Rodrigo Carvalho no durmió. Esta vez no por el peso del lago de Garda. Por algo diferente y nuevo, la necesidad activa de resolver algo. De arreglar algo. Era una sensación que no había tenido en 3 años, y la reconoció como señal de que todavía estaba vivo. Contrató a los mejores investigadores privados de Múnich. Revisó con su equipo de seguridad cada metro de grabación de las cámaras de la mansión. Pidió a su abogado el historial completo de accesos a la propiedad en el último mes. Y llamó a la señora Herrera. Necesito que recuerde cada detalle de la visita de Isabela Monteiro en diciembre. La señora Herrera tardó un momento. El día que vino, dijo, estuvo sola en el salón principal unos 12 minutos mientras usted atendía una llamada. Yo estaba en la cocina. Cuando volví, ella estaba en el pasillo, no en el salón. Me dijo que había ido a buscar agua. ¿El salón da al corredor del segundo piso? No directamente. Pero desde ahí se puede subir por la escalera lateral que lleva a la galería. Y la galería conecta con su despacho. ¿El despacho estaba cerrado ese día? La señora Herrera lo miró con la expresión de quien ya sabe a dónde lleva la pregunta. No. Usted recibió la llamada y salió dejando la puerta abierta. Yo no recuerdo porque me pregunté si debía cerrarla. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque en ese momento no parecía relevante. Lo siento, señor. No se disculpe. Rodrigo se levantó. Me acaba de dar exactamente lo que necesito. Los investigadores tardaron 9 días. Isabela Monteiro había pagado, en 2 transferencias a una cuenta en Malta, a un hombre llamado Simón Peralta, electricista freelance que había realizado trabajos de mantenimiento en la mansión 4 meses antes y conservaba, sin que nadie lo supiera, una copia de la llave de la entrada de servicio. Las cámaras de tráfico de la calle trasera habían registrado el coche de Peralta aparcado a media manzana en la madrugada del jueves anterior al descubrimiento del brazalete. Las transferencias a Malta tenían fecha de origen, 2 días después de que Isabela viera a Lizana en el pasillo de la mansión por primera vez. El brazalete de Fernanda había sido extraído del cajón del escritorio de Rodrigo y colocado en el bolso que Lizana dejaba en el casillero del sótano. Era un plan limpio, bien construido, con una sola debilidad, que Rodrigo no iba a quedarse quieto. La detención de Isabela Monteiro ocurrió un martes de marzo, a las 11 de la mañana, en la sede central de su empresa en Maxvorstadt. 4 agentes de la policía económica alemana, con las órdenes firmadas y los documentos en regla. Isabela salió con la compostura intacta, como todo en ella. Pero las cámaras de los medios que alguien había avisado con antelación. Un anonimato que Rodrigo nunca confirmó ni desmintió, captaron ese momento con la minucia que merecía. Al mediodía, los mismos portales que habían publicado la sirvienta del CEO publicaban ahora. Detenida socia de Grupo Carvalho por conspiración y fraude, quiso destruir a empleada inocente para forzar venta de empresa. Simón Peralta fue detenido esa misma tarde. Lizana estaba en el departamento de Schwabing cambiando el catéter de la vía de su abuela cuando sonó el teléfono. Era la señora Herrera. ¿Ha visto las noticias?, dijo. No era una pregunta. Acabo de verlas, respondió Lizana. El señor Carvalho pregunta si puede llamarle esta tarde. Lizana miró a su abuela, que la observaba desde el sillón con la expresión de quien ya conoce el desenlace desde el capítulo 3. Dígale que sí, dijo Lizana. Carmen hizo un gesto de aprobación con la cabeza y volvió a su programa de televisión. Abuela, dijo Lizana. ¿Qué? ¿Sabías que esto iba a terminar así? Carmen la miró.
Sé que las historias que empiezan con alguien cubriendo a otro con una manta no terminan mal. El resto es trabajo tuyo. Rodrigo llamó a las 6 de la tarde. No habló de la investigación. No habló de Isabela. Habló de la fundación. Ya está constituida legalmente, dijo. La primera convocatoria de becas sale el mes que viene. Quiero que sea la primera beneficiaria. ¿Y la mansión?, preguntó Lizana. La mansión también, si quiere volver. Pero la beca no tiene condiciones. Es independiente de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo justo. Y porque usted lleva meses haciendo cosas por esta casa y por mí sin condiciones. Alguien tenía que devolver ese gesto. Lizana miró a su abuela. Los 3 años de enfermería que había dejado a mitad. La habitación del segundo piso con los juguetes de Lucía en los estantes. Acepto la beca, dijo. Y vuelvo a la mansión. Bien. Pero con una condición. Dígame. La habitación del norte. La que está siempre cerrada. Silencio más largo. ¿Qué pasa con ella? 3 años con esa puerta cerrada no hace que lo que pasó sea menos real. Solo hace que usted tenga que cargarlo solo en la oscuridad. Ábrala. Cuando esté listo. Sin fecha, sin prisa. Pero no solo frente a esa puerta. ¿Y si no estoy listo nunca? Entonces la cerramos juntos cuando llegue el momento. Pero al menos no estará solo. Rodrigo no respondió enseguida. ¿Por qué le importa esa habitación?, dijo finalmente. Porque me importa lo que haya dentro. Y lo que haya dentro le importa a usted más que cualquier otra cosa en esa mansión. Lizana volvió un lunes de abril. Múnich salía del invierno con esa luz tenue de principio de primavera. Los tilos de la calle tenían hojas pequeñas, recién abiertas. La señora Herrera abrió la puerta antes de que Lizana llamara. Llegó puntual, dijo. Siempre, respondió Lizana. La señora Herrera hizo algo que nunca había hecho, la dejó pasar primero. Rodrigo estaba en el jardín, de espaldas, mirando los árboles que empezaban a despertar. Se giró cuando escuchó sus pasos en la gravilla. No dijeron nada durante un segundo. Bienvenida, dijo él. Gracias, respondió ella. Era poco. Era suficiente. 2 semanas después de su regreso, Rodrigo se detuvo frente a la puerta norte del segundo piso. Lizana estaba al final del pasillo, cambiando el agua de un jarrón. Lo vio detenerse. No se movió ni dijo nada. Rodrigo puso la mano en el pomo. Lo sostuvo así durante casi 1 minuto. Luego lo giró. La habitación de Lucía tenía 4 años exactamente tal como la habían dejado. Estanterías con libros de cuentos, peluches en fila. Un dibujo pegado junto a la ventana, hecho con ceras de colores, 3 figuras que podían ser una familia, con el sol arriba y flores abajo, y el nombre Lucía escrito con la grafía insegura de quien todavía aprende. La cama con el cobertor de estrellas. Rodrigo entró. Se sentó en el borde de la cama. Lizana se quedó en el umbral. No dijo nada. No era necesario. Eso era lo que había entendido desde el primer día en aquella mansión, que hay momentos en los que lo único que se puede ofrecer es la presencia. Sin ruido. Sin intención de arreglar lo que no puede arreglarse. Solo estar. Rodrigo estuvo en esa habitación 20 minutos. Cuando salió, tenía los ojos húmedos y los hombros más bajos. No de derrota. De alivio. El alivio que llega cuando se deja de sostener algo que pesaba demasiado. Miró a Lizana. Gracias, dijo. No hice nada. Exactamente, respondió él. En mayo, Carmen vino a la mansión por primera vez desde el invierno. Se sentaron los 3 en el jardín de invierno con las puertas abiertas al exterior, donde los tulipanes que Lizana había plantado en febrero mostraban ya sus primeros colores. ¿Sabe por qué mi nieta es buena en lo que hace?, preguntó Carmen de pronto. Rodrigo la miró. Por usted, supongo. Carmen negó con la cabeza. Por ella.
Yo solo le mostré el camino. Ella eligió caminarlo cada día aunque hubiera razones para no hacerlo. ¿Y usted? ¿Por qué cree que está mejor ahora? Por alguien que habló en español sin saber que yo entendía. 12 palabras, dijo Carmen. 12 palabras. Carmen tomó su taza con las 2 manos. Las palabras correctas no necesitan ser muchas, dijo. Solo necesitan llegar en el momento exacto. Miró a Lisana, que miraba los tulipanes. Y llegar desde la persona exacta. Esa tarde, cuando Carmen se fue y la señora Herrera cerró la cocina, Rodrigo se quedó solo con Lisana en el jardín. El sol de mayo caía de costado entre los tilos. Quería preguntarle algo, dijo Rodrigo. Diga. La primera vez que habló en el despacho, mientras creía que yo dormía. ¿Habría dicho lo mismo si hubiera sabido que la escuchaba? Lisana lo pensó de verdad, sin apresurarse. Sí, dijo. Quizás no en voz alta. Pero lo habría pensado igual. ¿Por qué? Porque era verdad. Y las cosas que son verdad no cambian porque las escuchen. Eso que dijo me cambió algo, dijo Rodrigo. Nadie me lo había dicho de esa manera. Y necesitaba que alguien me lo dijera. Mucha gente probablemente lo pensaba. Quizás. Pero usted lo dijo. Lisana. ¿Qué? ¿Qué está preguntando exactamente? Repitió él, usando las mismas palabras que ella le había dicho en el aparcamiento del Viejare Seiten. Ella lo miró. Estoy preguntando si, cuando termine la beca y vuelva a la enfermería, y cuando esta casa ya no necesite que la cuide porque aprendió a ser un hogar de nuevo, si habría algo que valiera la pena no dejar ir. El jardín estaba en silencio. En algún árbol del fondo cantaba un pájaro que ninguno de los dos supo identificar. Eso es una pregunta grande, dijo Lisana. Soy consciente. Necesito tiempo para responderla. Tengo tiempo. Lisana lo miró. Ese hombre que había fingido dormir para probarla y se había quedado paralizado por 12 palabras dichas al aire. Que había aprendido a abrir puertas cerradas. Que había peleado por ella cuando ella misma había dejado de hacerlo. Bien, dijo. Entonces esperemos. La respuesta llegó un sábado de febrero del año siguiente, sin que nadie la anunciara. La nieve caía afuera con esa consistencia suave del invierno que no tiene prisa. La señora Herrera había cerrado la cocina. Carmen se había ido hace una hora. Rodrigo estaba en el piano. No tocaba nada, igual que antes. Pero esta vez tenía los dedos sobre las teclas, no al lado. Lisana se sentó en el sillón frente al piano, con un libro que no estaba leyendo. Rodrigo pulsó una tecla. Un sol. Claro y solo en el silencio de la habitación. Luego otra. Y otra. No era una melodía todavía. Era el principio de algo. El tanteo de alguien que recuerda cómo funciona el instrumento sin saber todavía qué quiere decirle. Lisana no dijo nada. Escuchó. Después de unos minutos, Rodrigo se detuvo. ¿Qué estaba tocando Fernanda la última vez que se sentó aquí? Preguntó Lisana, sin saber exactamente por qué. Chopin, dijo Rodrigo. El nocturno en mi bemol mayor. ¿Lo recuerda? Sí. Tóquelo algún día, dijo Lisana. No para honrarla ni para cerrar nada. Solo porque la música no debería quedarse encerrada en la memoria de nadie. Rodrigo la miró desde el piano. ¿Y si cuando lo toque pienso en usted? Lisana bajó el libro. Eso, dijo, sería la respuesta a su pregunta del jardín. Rodrigo no dijo nada más. Puso los dedos en el teclado. Y comenzó a tocar. La boda fue en octubre, cuando los tilos se pusieron amarillos por segunda vez desde aquella mañana de martes en que Rodrigo aprobó sin mirar el expediente de la empleada número 12. Pequeña. Solo los que importaban. Carmen llegó con su chal y sus guantes de lana, porque sus manos eran suyas y hacía con ellas lo que quería. Se sentó en la primera fila con la espalda recta y una expresión que en ella equivalía a la emoción más profunda.
La señora Herrera supervisó cada detalle con la precisión de siempre y lloró exactamente una vez, de espaldas a todos, junto a la ventana de la cocina, convencida de que nadie la vio. Rodrigo la vio. No dijo nada. Bajo el arco de ramas de abeto blanco que Lizana había tejido ella misma con ayuda de Carmen, se casaron sin discurso elaborado. Rodrigo dijo: 3 años esperando sin saber qué esperaba. Gracias por aparecer cuando yo ya había olvidado que se podía aparecer. Lizana dijo: le puse una manta encima la primera vez que lo vi porque era lo correcto. Todo lo que vino después fue porque era verdad. Eso no va a cambiar. Carmen, desde la primera fila, asintió una vez. Suficiente. Después de la ceremonia, Carmen encontró a Rodrigo solo junto a los tilos del fondo del jardín. Señor Carvalho, dijo. Carmen, respondió él. Cuide a mi nieta. Con todo lo que tengo. Carmen lo miró durante un segundo. Sé que sí, dijo. Si no lo supiera, no la habría dejado volver. Se fue hacia los invitados con ese paso calmado de quien ha terminado el único asunto que tenía pendiente. Rodrigo se quedó mirando los árboles. 3 años y 4 meses atrás había perdido todo lo que creía que era su mundo. Había pasado ese tiempo convencido de que el dolor era lo único que le quedaba de Fernanda y Lucía, y que soltar el dolor significaba soltarlas a ellas. Había necesitado 12 palabras dichas en español al aire por una mujer que creía que no la escuchaban para empezar a entender que quedarse encerrado en el recuerdo no era honrarlas. Era otra forma de perderse. Lizana apareció a su lado sin hacer ruido. ¿En qué piensa? En lo que tarda uno en aprender cosas simples. Las cosas simples son las más difíciles, dijo ella. Lo sé ahora. Le tomó la mano. El jardín, los tilos, la última luz de octubre. ¿Cuándo termina el nocturno de Chopin? Preguntó Lizana. En un acorde que suena como una pregunta resuelta, dijo él. Bien, dijo Lizana. Entonces tócalo esta noche. Esa noche, con la mansión en silencio y la nieve empezando a caer sobre los tilos de la calle, Rodrigo Carvalho se sentó frente al piano de Fernanda y tocó el nocturno en mi bemol mayor de principio a fin. Nadie más lo escuchó. Nadie más necesitaba escucharlo. Era para él. Para ella. Para la niña del dibujo de ceras de colores. Para la mujer que había entrado en ese despacho con una escoba y le había devuelto, sin saberlo todavía, algo que él creía haber perdido para siempre. El último acorde se quedó en el aire de la habitación un momento largo. Luego se disolvió. Y el silencio que lo siguió no fue vacío. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Lizana tomó la decisión correcta al renunciar para proteger a Rodrigo, o debería haberse quedado y enfrentar el escándalo juntos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.